titulé a esta predicación las armas para entrar a una nueva etapa. Cuando llegan estas temporadas de noviembre y diciembre, constantemente la gente como que ya dice lo que fue, ¿no? Ya estamos al final, lo que no hice en marzo ya no lo voy a hacer ahorita en noviembre y diciembre, así que ya como que empiezan a despedirse de la gloria del Señor, ¿no? Como que empiezan a decir como que ya lo que fue, lo que cumplí. Pero quiero darle una noticia. Dios no se mueve según nuestro calendario. Dios tiene su propio calendario. Yo no sé si usted sabe eso. Dios en la eternidad maneja su calendario aparte. Él no vive en el tiempo, Él vive en la eternidad. Así que lo que no lograste alcanzar en febrero, en marzo, en abril, te aseguro que si dispones y abres tu corazón para lo que el Señor te va a decir, lo vas a lograr en unos días antes de que acabe el 2017. ¿Cuántos creen eso? Lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque Dios no se rige por nuestro tiempo. Dios no está medido según nuestro calendario. Somos nosotros los que empezamos como a pensar ya en las vacaciones, como que empezamos a decir como que esto acabó, como que esto terminó, ¿sí? Y miramos la planilla, ¿no? De los sueños que anotamos en el 2000. Sí, si se acuerda, el 31 ya todos tenemos una planilla de sueños que la levantamos al cielo, ¿sí? Y como que empezamos a chulear y a decir no se cumplió. Pero le digo algo, Dios puede traer en estos días que quedan, creo que quedan 42 días, si no estoy mal. 42, en estos 42 días Dios puede traer respuesta a tu vida, a tu familia y a tu casa. Amén. Llévese por favor esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que mire lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, está diciéndole a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por favor, subraya esa palabra: el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros los hijos de Dios, no, ¿sabe? Ahorita las iglesias están en un ámbito constante en donde como que somos cristianos de febrero a diciembre, sí, como que a mitad de diciembre ya empezamos a decir chao, nos vemos otra vez por allá a mitad de enero, Dios te bendiga. Pero le digo algo, eso lo piensa una iglesia tal vez una iglesia light, no sé cómo llamarle, tal vez una iglesia que está pensando en las cosas del mundo, pero los hijos de Dios no están pensando en eso. Los hijos de Dios están diciendo: Señor, aún hay más por hacer. Señor, aún tengo 43 días para avanzar. Señor, aún hay más almas que ganar. Así que, Señor, yo no desisto, yo no me rindo, yo no paro aquí. Para los que tienen la duda, en diciembre no para la iglesia, ¿sí? Algunos dicen: ¿será que se van de vacaciones y cierran la iglesia? No. ¿Qué tal si el Señor nos coge con la iglesia cerrada el 26 de diciembre, todos recién cenados, ¿no? 25 allá recién cenados, reposando nuestra cena, y si llega el Señor? Entonces, un hijo de Dios no está pensando en las cosas que está pasando el mundo. Sí, ahorita el mundo ya está pensando en qué vamos a regalar. No. Nosotros estamos pensando qué es lo que el Señor tiene para este tiempo, qué va a traer el Señor, cómo vamos a ganar almas, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a hacer que el reino crezca. Y es muy importante la palabra que dice el apóstol Pablo allí, porque él dice, la clave del tiempo, él dice: mi tiempo se ha acercado, y en ese tiempo hay algo que Dios me ha pedido hacer. Eso es lo que ha venido hablando el pastor Marco durante 3 domingos más o menos, a las 10 de la mañana. Él dice: el cumplimiento del tiempo está antecedido, digámoslo así, por algo. Vuelva y lea conmigo el versículo 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Antes del cumplimiento de un tiempo hay algo que lo antecede. Dígame qué es.
Ahí está en la palabra. Diga conmigo sacrificio. Otra vez, diga conmigo sacrificio. Usted dirá, ¿por qué me hace hablar tanto? Porque usted gobierna con su boca. Yo no sé si usted sabe, pero todo fue creado y diseñado por medio de la voz de Dios. Y le voy a decir un secreto espiritual muy fuerte. Cuando Dios te creó, Él dice que cuando tenía aquel muñequito de barro, cuando tenía aquel hombre en su mano, dice que sopló aliento de vida. ¿De dónde viene el aliento? Es su voz, es su vientre. De su vientre salió soplo. O sea, su voz está en mí. Yo soy producto de la voz de Dios. Así que cuando yo declaro y cuando yo digo y cuando yo anuncio algo con mi boca, estoy gobernando como Él gobierna. Dígale que tiene a su lado, empieza a gobernar con tu boca. Ahora, dígale que tiene a su lado, ahora, si no tienes nada bueno que decir, entonces no lo digas. Recuerde siempre eso, tú eres gobierno, tu boca gobierna. Dios está en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, por eso lo hago repetir. Porque cuando usted repite, usted está reafirmando y gobernando con eso que está diciendo. Ahora dígale que tiene a su lado, antes de la entrada a un tiempo de Dios, primero tiene que haber un sacrificio. ¿Qué es sacrificio? ¿Qué es sacrificio? Significa, o viene de la palabra griega, spendo. Es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. La anterior, por favor. Spendo. Spendo, ahí. ¿Qué significa la palabra spendo? Miren lo que significa. Derramado en el altar para libación. Mis finanzas, ministerio y familia dependen de Dios. Cuando voy a pasar a otra etapa, ojo, necesitamos ser ofrecidos en el altar del sacrificio. Como que uno, o en mi caso, yo no soy muy dado al sacrificio. Hay cosas que cuestan, ¿sí? A mí me gusta dormir como buen joven. Usted sabe que a todo joven le encanta dormir, ¿verdad? Me encanta dormir. Amén, ahí sí dicen los jóvenes, amén. A mí me encanta dormir. Me encanta comer. La pastora Catalina siempre me molesta porque ella dice, tienes que ayunar más. Y yo le soy sincero, le digo, a mí no me gusta ayunar, a mí me gusta comer. Me encanta comer, ¿sí? Pero estamos en una temporada ahorita en donde Dios nos ha pedido una serie de cosas. Dios me ha despertado en la madrugada y no se imagina la lucha que tengo con Él, cual Jacob en Peniel, ¿no? No, Padre, no, por favor, no hagas eso conmigo. Y el Señor, levántate y ora. ¿Por qué? Porque Dios ahorita está levantando una generación, un remanente de gente, no que dependa de las circunstancias y de las cosas que vemos alrededor, sino una generación que dependa de lo que Él es y de lo que Él hace. Ahora, ¿cuál es el secreto para conocer a Dios? Una vida constante en sacrificio. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Usted no va a encontrar un solo hombre o mujer en la Biblia que haya conocido a Dios de otra manera. Siempre hubo un sacrificio que dar. Siempre hubo un paso que dar. Y aquí es donde entra esa predicación de la multigracia, ¿no? En donde decimos, ya todo está dado, todo está pagado. Sí, todo está listo. Lo único que tú tienes que hacer es decirle amén a todo. Y voy a sacarlo de una mentira en esta mañana. Eso no es cierto. Está bien decir amén. Gloria a Dios por el que levanta su mano y dice amén. Porque vuelvo y le digo, usted gobierna con su palabra. Cuando usted dice amén a una palabra, usted está diciendo, eso lo voy a recibir, eso lo recibí y eso lo voy a hacer. Pero eso no es el todo de la vida del evangelio. Nosotros tenemos que entrar de la palabra del amén al actuar. Y yo le decía algo a los jóvenes, les enseño mucho a los jóvenes. Yo les decía, jóvenes, Cristo pagó en la cruz tu salvación y tu entrada al cielo. Está garantizado. Dile que tienes a tu lado, nos vemos en el cielo, tranquilo. No te preocupes por eso. Ya que no aparezcas más pensando, ¿será que yo si me muero hoy iré? Bueno, Cristo pagó por eso. Ese fue el alto precio que Él pagó. Tu cielo, tu entrada al cielo está garantizada. Bueno, menos de que seas, ya tú conoces las cosas que te sacan del cielo, pecado, ya lo sabemos.
pero tu entrada está garantizada. Él pagó eso. Pero, aquí hay un pero lo que tú quieras conseguir de ahí en adelante requiere un precio que pagar. Hay un sacrificio que hacer. Y todos los hombres en la Biblia lo hicieron. O si no, pregúntele a Abraham si le fue fácil sacrificar a Isaac, que Dios no lo dejó. Y ayer le contaba un poquito la experiencia a los jóvenes, porque el día martes orando y leyendo la historia, como que me metí por un momento en la imagen, ¿no? de Abraham. Y yo decía, no tengo hijos, pero alguna vez hablando con la pastora Caterina me decía, mira, cuando uno tiene un hijo, es lo más maravilloso que le pasa a uno. Hay un amor sobrenatural que se despierta. Los que son padres yo creo que saben qué es eso, ¿no? Hay algo sobrenatural. Es una cosa que no es un amor, me decía ella, que he experimentado ni con mi esposo. No, es algo diferente. Tener un hijo es algo diferente. Ahora imagine esto por un minuto. No solamente a Abraham le estaban pidiendo su hijo, a Abraham le estaban pidiendo la promesa. 26 años, escúcheme esto, 26 años pasaron en donde Abraham pedía a Dios un hijo. 26 años pasaron y por fin, después de 26 años, Dios le concede su hijo, la promesa, Isaac. Ahora le hago esta pregunta: si usted lleva orando por algo 26 años, y después de 26 años usted lo recibe, le hago la pregunta: ¿usted lo cuidaría o no lo cuidaría? ¿Usted se imagina que es estar pidiendo por algo 26 años? Yo creo que cuando usted le llega a sus manos lo que ha estado pidiendo por tantos años, yo creo que usted lo abraza. Yo creo que usted dice, por fin llegó. Qué bueno, gracias, llegó. Yo creo que será tu consentido. Yo creo que tú lo pones en la repisa y dices, ahí está mi consentido. 26 años luchando por él. Y un día, cuando pensaba Abraham que todo iba bien, ¿no? Iba bien en las finanzas. Dice la Biblia que era el más poderoso en la tierra en su momento. Iba todo bien, como que los negocios andaban bien, como que todo iba bien. Y Dios se queda un momento mirando a Abraham y le dice: Abraham, tengo que pasarte a otro nivel. Abraham, necesito que pases al otro lado. Sí, Padre, claro, estoy dispuesto, tengo todo. ¿Qué quieres? ¿Una ofrenda? ¿Qué quieres? ¿Un diezmo? Tengo las ovejas listas, las más gordas. ¿Qué quieres? No. ¿Quieres pasar al otro nivel, Abraham? Claro que sí, Señor. Ok, dame tu hijo. O sea, por un momento metas en la historia bíblica. 26 años pidiendo a Isaac. Y por un momento yo creo que la vida de Abraham tomó un vuelco y chocó y dijo: no te estoy entendiendo, Dios. ¿Cómo así que mi hijo? Sí. ¿Quieres pasar de nivel, Abraham? Claro, Señor, yo quiero más de ti. Ok, entrégame tu hijo, tu único, al que más amas. O sea, no se quedó con entrégame tu hijo, no. Entrégame tu hijo, tu único, al que más amas. O sea, como que cada vez le metía más el dedo en la llaga, ¿no? Y mire, a mí me encanta la historia porque nunca se ve a un Abraham reclamándole a Dios. Por lo menos la Biblia no nos dice eso. Yo creo que él se encerró en sus pensamientos. No le voy a decir que fue fácil. Recuerde que es su hijo. Yo creo que él se encerró en sus pensamientos y pensaba, y Dios no decía nada. Yo creo que Dios guardó silencio por mucho tiempo y no decía nada. Y él pensaba y él decía: no puede ser. Él me lo prometió. Él me dijo, él me sacó y me mostró las estrellas y me dijo que de este hijo vendrían generaciones. No puedo creer que sea así. Pero si él lo dice, yo lo voy a hacer. Así que esa noche, imagínense la noche de Abraham. Yo creo que ni durmió. Se acostó. Yo creo que, le voy a decir algo, esto no es doctrina. No es doctrina, pero le voy a decir algo. Yo creo que él no le dijo nada a la esposa. ¿Estás imaginando? Yo creo que le hubiera matado en infarto. Ahora era Sara, estéril, no podía tener hijos, y por fin tiene un hijo. Yo creo que él se acostó y dijo: yo no. Ahora, ¿sabe dónde me reafirma eso la historia? Porque dice la Biblia que salió muy de mañana. Yo creo que él se levantó, no le dijo nada a Sara y le dijo a Isaac: venga, vámonos, no le diga nada a su mamá, vamos. Y lo sacó, yo creo que lo sacó pasito, porque pasito. Y el papá: Isaac, ¿para dónde vamos, papi? Un sacrificio, hijo, un sacrificio. Vamos a hacer un sacrificio. O sea, ¿qué sintió Abraham de camino al monte? Yo creo que cada vez que avanzaba él se preguntaba y decía: no puede ser. Yo solamente estoy acatando una orden de Dios, pero no puedo creer que esto funcione así.
No puedo creer que para que yo pase a otro lado tenga que dar mi hijo. Y Dios no decía nada. Yo creo que Dios guardaba silencio y esperaba la actitud de Abraham. Así que Abraham llega al monte, usted ya conoce la historia. Imagínese por un momento él colocando la madera. Y yo creo que el niño ya empieza a darse cuenta, decía, ¿dónde estará el becerro? ¿No? ¿Dónde estará la oveja? No la veo, como que soy yo. ¿Sí? Y los teólogos dicen que no era un niño tampoco. Isaac probablemente tenía entre 14 y 16 años. 12 dicen otros. O sea, ya era un niño grande. Ahora, le digo algo, la Biblia no muestra la actitud de Isaac, pero le puedo decir que también actuó en fe. Porque no veo un Isaac forcejeando. Pero ¿sabe por qué Isaac actuó así? Porque siempre vio un papá que actuó de la misma manera. Un papá que nunca preguntó, un papá que nunca refutó una orden de Dios, sino un papá que obedecía. Y como él vio ese referente, escúchame padre, como él vio ese referente en su padre, él actuaba de la misma manera. Así que él le dice creo yo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que le dice, bueno papá, si soy yo, soy yo. Obedece a nuestro Dios. Es amarrado Isaac, lo pone allí en el lugar, en el altar donde va a ser el sacrificio. Saca su cuchillo para degollar a su hijo, a su único, al más amado. Y cuando está a punto de enterrar aquel cuchillo en la garganta de Isaac, Dios dice, para Abraham, porque he visto que eres fiel, que eres bueno, pero sobre todo que temes a Jehová. Gloria a Dios. No lo mates. Pero sabe, preguntándole al Señor el por qué, yo decía, ¿por qué la situación? Y del Espíritu Santo recibía esto. Yo quería que Abraham sintiera lo que yo más adelante iba a sentir cuando entregara a mi hijo Jesús. Porque si yo no negué nada a mi pueblo, si yo no negué ni mi único hijo, mi unigénito, el más amado, Jesús, yo quiero que tú estés en la misma posición de nunca negarme algo cuando yo te lo pida. Dígale que tiene a su lado, tú y yo somos sacrificio. La palabra sacrificio deja de ser entonces una cosa, un acto, y la palabra sacrificio pasa a ser una persona. Pasa a ser una persona. Por eso siempre le repito, cuando estoy aquí arriba adorando, yo siempre le repito esta frase: la adoración no es una canción. De hecho, le digo algo, las canciones que nosotros cantamos la cantan miles de iglesias en el mundo. Y Dios dice, no me interesa tanto, la canción es linda, gloria a Dios por el que la compuso, eres extraordinario, eres mi hijo, gloria a Dios. Pero yo no quiero escuchar la misma canción en diferentes iglesias. Yo quiero escuchar a mis hijos adorar. Entonces la adoración deja de ser un parte del culto, parte del servicio dominical, y pasa a ser una persona. Yo me convierto en el altar de adoración. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo me convierto en el altar. Entonces pasa de ser, amén, denle ese aplauso al Señor, pasa de ser actos sin sentido y pasamos a ser nosotros. Ya no es la oveja que llevan al templo para degollarla, para matarla y hacer expiación de pecado. Ahora soy yo el que doy el paso y digo, heme aquí, Señor, aquí está el sacrificio. Soy yo el sacrificio, soy yo el que debo entregarme. Ahora le estoy hablando de que la antesala a una nueva etapa es el sacrificio. Y vuelvo y le digo, no me gustan mucho esas cosas, ¿no? El pastor ya lo sabe, me dice, vienen 21 días de ayuno. Yo empiezo a torcer los ojos, yo empiezo a decir, Padre Dios mío, 21 días, Señor. Tengo una charla pendiente con Daniel en el cielo, se lo digo. Cuando llegue al cielo le voy a decir, Daniel, ¿por qué te inventaste esa? Oye, pero le digo algo. Eso es lo que Dios nos pide. Ahora, imagínense si nos pidiera algo más. Si con 21 días y desistimos al día 10, no me imagino si nos pidiera un hijo, no, si nos pidiera algo más grande. Pero le voy a decir algo, cuando Dios pide algo grande es porque te va a accesar una etapa mucho mayor. En la medida en que Dios te pida algo, tú tienes que estar convencido, si Él me lo pidió, yo voy a obedecer, porque sé que lo que viene es algo mayor. Dios le pidió Isaac a Abraham. Lo que no sabía Abraham es que le iba a entregar generaciones enteras por esa entrega.
De Isaac viene todo el linaje de Jesús, el rey David, Jesucristo. Yo creo que Abraham no se imaginaba que del linaje de ese Isaac venía tanta grandeza. Pero sabe, Dios primero probó el corazón de Abraham y le dijo: si tú no eres capaz de entregarme a tu único hijo, no eres digno para la siguiente etapa. Por eso usted se va a encontrar con frases en los evangelios de Jesús muy contundentes. Ninguno que tiene la mano en el arado y mira atrás es digno del reino de los cielos. Y uno dice: ¿por qué tanta rudeza, Señor? ¿Por qué eres tan estricto en esto? Y el Señor dice: porque los que van a pasar al otro nivel, está bien los que se quedan, gloria a Dios, déjalos que sigan orando de esa manera, pero yo necesito a ti avanzarte. Yo necesito que tú abras los ojos para algo mayor. Yo necesito que cambies tu adoración, que cambies tu oración, que cambies tu manera de pensar, porque te voy a accesar a otro nivel. ¿Por qué? Porque el nuevo nivel exige mayores cosas, mayores compromisos, mayores actos de fe. Es por eso. Entonces, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no ora. Le digo algo: el viernes tuvimos una noche de oración. Pregúntenme cuántos vinieron. Y si se siente atacado, gloria a Dios. Porque le digo algo: usted va a darse cuenta que a la gente le gusta sentarse en la silla, pero no quiere pagar un precio por el evangelio. Y la iglesia que predica de eso no se llena. O si no, pregúntele al apóstol Marco Díaz. ¿Cuántos años lleva el apóstol Marco Díaz diciéndonos: hay que orar, hay que clamar, hay que interceder? Y no estoy criticando al resto de iglesias, pero yo mido esto así. Las iglesias que más hablan del sacrificio son las iglesias que menos se llenan, porque estamos en la cultura de la inmediatez, ¿no? Todo está a la mano. Ya no necesitas ni siquiera un reloj, el celular te da hora, tiene cronómetro, tiene alarmas, el celular te da todo. Entonces estamos en la generación, le llaman ahorita la generación de los millennials, ¿no? En donde todo está dado, todo está al alcance de un clic. Ya ni siquiera tienes que salir a la tienda a comprar algo. Sencillamente bajas una aplicación a tu celular, haces mercado por tu celular y te llega a la puerta de la casa. O sea, ya no hay un esfuerzo. Es la generación del no esfuerzo, del no entregar nada. Simplemente esperas en la puerta que te llame. ¿Y cuál es el problema? Que la iglesia entró en la etapa millennials. Amén, amén, gloria a Dios, el milagro. Y esperamos que el milagro sea que un ángel nos golpea la puerta y diga: aquí está el milagro, sigan señores por aquí, entren. Y no pasa así. Dígale que tiene a su lado: en Dios no sucede así. En Dios el Señor espera y demanda de su pueblo sacrificio, entrega, más oración, más ayuno. En la medida en que Dios te va posicionando en un lugar mayor, sea en la empresa, sea en la iglesia, sea en tu casa, Él demanda mayor responsabilidad y mayor entrega. Y yo lucho con esto. Le digo cada sábado con los jóvenes, yo lucho con esto. Yo digo: Padre, porque hoy hay menos jóvenes. Y el Señor me dice: recuerda que a ellos les gusta lo inmediato. Si yo no les respondí 8 días antes, entonces se van. 26 años Abraham esperó la respuesta. 26 años. Yo creo que nosotros no hubiéramos llegado ni al primer mes. Yo creo que al primer mes decimos: eso no va a cumplir, deje así. Deje así. Así como dice Andrés López: no, deje así. Ya ni oran, ya para qué oramos por eso. Pero le digo algo: Abraham oró 26 años. ¿Por qué? Porque un día recibió la palabra: de ti saldrá una generación grande. Y ya, y Dios no le volvió a tocar el tema nunca más. 26 años después. Pero ¿qué aferraba a Abraham a tener fe? Una palabra que un día le fue dada. Él decía: yo no sé cuánto tiempo pasará, yo no sé si van a pasar 30, 50, no sé cuánto tiempo, pero lo que sí tengo claro es que el que prometió es fiel y Él cumplirá. Yo no voy a rendirme, no voy a desistir, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces mire esto: sacrificio. El sacrificio viene de una palabra hebrea. Le dije la griega, ¿no? Espendo. Ahora quiero mostrarle la hebrea, la palabra hebrea. La palabra hebrea es corbán. Ahora mire esto: corbán significa, o viene de una raíz más antigua que significa acercarse. Es sacrificio, pero su raíz más antigua es acercarse. ¿Qué quiere decir eso? Para acercarte a Dios, primero tienes que sacrificar algo. Dígame a qué persona, sinceramente, que usted diga: no, es que a mí, maravilla, 40 días de ayuno, uy, no.
A nadie le gusta, a nosotros nos gusta. Es la vida fácil, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque hay un convencimiento que a medida que yo hago un sacrificio por Dios, más cerca estoy de Él, más cerca estoy de Él, más cerca estoy de Él. Sacrificio. No sé si puedes levantar tu mano al cielo conmigo y decir: Padre, estoy entendiendo tu palabra y hoy yo digo, soy tu sacrificio. Santo Dios, usted no sabe lo que acaba de hacer. Se acaba de comprometer con el Rey de Reyes. No es conmigo, es con el Rey de Reyes. ¿Quieres acercarte? ¿Quieres tener más revelación? Sacrificio. ¿Sabe? Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice en la Biblia que oraba 7 horas al día. 7 horas. Usted va a decir, pero yo trabajo. Y yo creo que Spurgeon también, o si no, ¿de qué vivía? ¿Cómo le hacía? No sé. Pero ¿por qué tenía esos tiempos tan intensos con Dios? Porque él quería acercarse a Dios. Quería acercarse a Dios. ¿Por qué Kathryn Kuhlman? O sea, tantos hombres, y no hablemos solamente de los bíblicos, porque se dice que los de la Biblia eran sobrenaturales. Bueno, está bien, hablemos de los de este tiempo. Hombres y mujeres, el apóstol Marco Díaz. De hecho, nosotros los jóvenes hicimos un cuadro grande del apóstol Marco como uno de los reformadores de este tiempo. Hicimos, yo no sé si usted lo ha visto por ahí, hicimos los reformadores del siglo XVI, Lutero, Wycliffe, Hus, y reformadores de este tiempo. Hicimos la fotografía del apóstol Marco Díaz. Pregúntele al apóstol Marco Díaz cuántas veces ora al día, cuántas horas dura orando al día. Usted lo ve en la oficina y solamente tiene un libro abierto encima de la mesa, la Biblia, subrayada por todo lado. Y no estoy dándole cepillo, pues menos mal no está. ¿Sí? Pero es que yo veo y yo digo, yo veo que los grandes hombres de Dios, yo como joven aprendo, yo veo que los grandes hombres de Dios reciben cosas de Dios, es en la medida en que lo buscan con sacrificio. No veo otra forma, o sea, yo no veo que ellos paguen, no están negociando que yo te doy algo y tú me revelas algo más. No, están diciendo, yo los veo actuando y yo los veo, oran más, veo que ayunan más, veo que leen la Biblia cada vez más. Esto debe tener un secreto. Y sí, el secreto es este: sacrificio. Sacrificio. Para acercarte a Dios necesitas sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es rendición, es renuncia. Renuncia. No hay sacrificio sin altar. Quiero aclarar esto: no hay sacrificio sin altar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú haces algo fuera de la presencia del Señor, estás haciendo un esfuerzo, pero eso no es un sacrificio. No confundas esfuerzo con sacrificio, porque no son lo mismo. Esfuerzo es hacer algo que Dios no me ha pedido hacer. Entonces, en Semana Santa hay hombres que se van de rodillas, ¿no? Se suben Monserrate de rodillas, no sé cómo lo hacen. Se suben y se bajan de rodillas. Dígame algo, ¿eso se llama sacrificio? No, eso es un esfuerzo humano. Dios no ha pedido eso. Dios no ha pedido eso. Entonces, cuando el esfuerzo pasa a ser sacrificio, cuando lo que yo hago es un pedido del mismo Dios. Y no hay nada más difícil, no hay nada. Le decía ayer a los jóvenes que estábamos hablando de finanzas, yo les decía: jóvenes, miren, escuchen esto. Cuando Dios no te pide hacer algo y tú te metes en eso, las pérdidas son irrecuperables. Hacer un proyecto que Dios nunca te ha pedido hacer, las pérdidas son irrecuperables. Eso es un esfuerzo. Y por nuestro esfuerzo humano no podemos acercarnos a Dios. Entonces he visto jóvenes que llegan y me dicen: Dani, puse un sitio de empanadas pero no me dio. Entonces yo les digo: Dios te lo dijo. Ah, no, pero como de moda está hacer empanadas, pues yo pensé que me iba a dar a mí también. No. Si Dios no te lo dijo, ¿para qué lo hacías? Ahora, las pérdidas son irrecuperables. Mira a ver cómo haces para levantarte el plante otra vez. Invertí 5 millones. Sí, pero Dios no te lo dijo. Lo hiciste en tus fuerzas, justificándote detrás de la palabra de Dios. Hiciste algo en tus fuerzas, pensaste que estaba de acuerdo y sencillamente lo que hiciste fue perder. Y después le echamos la culpa a Dios: Señor, ¿por qué no me respaldaste? Y Dios responde desde los cielos: porque nunca te lo dije.
Nunca te dije que hicieras eso. ¿Por qué lo hiciste? Entonces, eso se llama esfuerzo. Le estoy dando la diferencia de esfuerzo a sacrificio. Cuando algo se convierte en un sacrificio, cuando Dios me lo pide. De hecho, le voy a decir una verdad hoy. Hay gente que ayuna sin que Dios se lo pida. Y cuando ayunas sin que Dios te lo pida, es un tiempo de aguantar hambre. Uno tiene que ser direccionado aún para ayunar. Tiene que ser direccionado por el Señor. Entonces estuvimos direccionados en este tiempo a hacer un ayuno de Daniel. Y cuando hay dirección, hay bendición, hay respaldo, hay respuesta. Y usted no sabe lo que se levanta, le digo, no lo puedo decir porque estoy siendo grabado, pero se levanta una oposición. Mire, usted debe tener claro esto: cuando la oposición se levanta, cuando el gigante se levanta, debe ser porque estoy haciendo algo bien. Amén. Y le digo algo, en este ayuno, en la familia, en mi casa se levantó un enemigo terrible. La muerte se levantó. Y lo que ya habían repetido mis generaciones anteriores, volvió a repetirlo alguien en mi familia. Fue un ataque contundente, fue un golpe a mi corazón. Porque yo decía, no puede ser que sigamos actuando de la misma manera que actuaron nuestros antepasados. No puede ser. ¿Cuántos más? Y yo creo que usted ya se está haciendo una idea a qué me estoy refiriendo. ¿Cuántos más van a morir por nuestra negligencia? ¿Cuántos más? Y nos enteramos de que una persona en nuestra familia había abortado hace poco y nadie lo sabía. Fue un golpe para mí. Pero le voy a decir algo. Si el enemigo pensaba que con eso iba a derribarme, si el enemigo pensaba que con eso me iba a detener, le tengo una noticia al enemigo: no me vas a parar, Satanás. Porque por el contrario, yo creo a la palabra que dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban, más crecían, más avanzaban. Entonces tengo una noticia que darle: entre más se levante la oposición, más jóvenes voy a ganar, más voy a predicar de su palabra. Yo no desisto, yo no me rindo. Aún quedan 42 días, yo avanzo, yo tomo el galardón, yo voy por eso. Decía el apóstol Pablo, he ganado la carrera, he guardado la fe en el transcurso de esa carrera. Yo no me he rendido, la meta está entre mis ojos, yo no veo otra cosa. Abraham decía, ¿por qué yo sigo confiando en Dios después de 26 años? Porque hay una meta, hay una palabra que Dios me dio. Y yo tengo una firmeza en el corazón de que Él no me va a faltar. ¿Sabe? Cuando entra duda a tu vida, es porque dudas de Dios. Yo creo que Dios no me va a cumplir. Bueno, no estás dudando de la palabra, estás dudando del mismo Dios. Ten cuidado. Nunca dudes de Dios. Si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué no he entrado a esa temporada? ¿Por qué no he entrado a ese tiempo? Y yo creo que Dios te está diciendo hoy, porque tienes que hacer algo previamente. Hay algo que tienes que hacer. Hay un sacrificio, hay un costo. Pero pregúntale, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso que debo dar? Pero le digo algo, el 2018 para la iglesia de Dios se está formando. Se abre una puerta gigantesca en donde Dios nos va a accesar, pero se requiere de una iglesia que ore, que ayune, que esté constantemente velando, que esté buscando el rostro de Dios. Y el pastor Samuel el día miércoles me confrontó con una palabra, porque él decía, ustedes creen que la estrategia da crecimiento. La estrategia nunca da crecimiento, nunca. ¿Qué da crecimiento a un lugar? La presencia de Dios. Porque la Biblia dice, Él añadía a la iglesia los que Él quería que fueran añadidos. O sea, eso es un tema de Dios. Él llena, Él trae gente, pero ¿cuándo la trae? Cuando su presencia está anclada en cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué hace la estrategia entonces? Decía el pastor Samuel, sostiene el crecimiento. Es diferente. No da crecimiento, sostiene el crecimiento. Entonces fue un reto para nosotros, y yo le cuento de mi ministerio porque es donde más me muevo. Entonces fue un reto, y yo le decía a los capitanes de jóvenes, le decía, muchachos, creo que la palabra fue clara. Queremos crecer, gloria a Dios, amén. Bueno, busquemos a Dios, no hay otra. Esto es con sacrificio. Si nosotros no estamos dispuestos a eso, nunca anhelemos algo más, nunca. Nunca anhelemos congresos juveniles, encuentros juveniles, campamentos juveniles, si tú y yo no hacemos un sacrificio previo por eso, si no pagamos el precio. Entonces, sacrificio es rendición, renuncia. Segundo,
No hay sacrificio sin altar, sin presencia de Dios. O sea, no hay un sacrificio si Dios no te lo ha pedido hacer, si no sería un esfuerzo. Y tercero, Dios no puede ignorar un sacrificio. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe? Hay algo que a Dios le encanta y que no puede rechazar, que no puede despreciar, y es un sacrificio. ¿Sabe por qué no lo puede rechazar? Porque su Hijo Jesús demostró cómo era un verdadero y un genuino sacrificio. Así que cada vez que un hijo de Dios se acerca al Señor de esta manera, espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, Dios no lo puede despreciar, porque le recuerda algo, le recuerda a su Hijo Jesús. Y Él dice: acércate, hijo, acércate. 3 cosas le dije: sacrificio es rendición, es renuncia. Sacrificio, no hay sacrificio sin altar. Y tercero, Dios no puede ignorar un sacrificio. Y déjeme contarle una historia. Por un momento imagínese que usted está ya en la presencia de Dios, está en el cielo. Y por un momento imagínese que usted es invitado por Moisés a su casa. Yo creo que en el cielo hay casas bien lindas, ¿no? Moisés debe tener una casa. ¿Por qué? Porque usted dice: ¿pero dónde sacó eso? Porque la Biblia dice, Jesús dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moisés debe tener su casa bien. ¿Sí? Entonces imagínese por un momento que Moisés lo invita, y entre los invitados también está Daniel, también está David, ¿no? Y usted también, vamos, le dice Moisés, vamos a mi casa. Usted se va a la casa de Moisés. Hay una sala grande, porque Moisés está acostumbrado a las reuniones grandes, ¿no? Entonces tiene una sala grande, y ahí se sientan cada uno de los invitados. Y empiezan los invitados a compartir sus historias. Se levanta el primero, Moisés. Discúlpeme, soy predicador de jóvenes, por eso soy tan historiador, ¿no? Entonces se levanta el primero, se levanta Moisés y dice, recuerdo mucho que cuando Dios me llamó a cumplir mi propósito, tuve que sacrificar estar con mi esposa y con mis hijos. Y recuerdo mucho que cuando llegué a Israel, enviado por Dios, tuve que sacrificar mi relación con el faraón, porque recuerde algo, el faraón y Moisés se criaron juntos como hermanos. Entonces él dice: recuerdo mucho, tuve que sacrificar eso por amor a Dios. Y durante el desierto tuve que dejar muchas cosas. Tuve que abandonar mi propio ego, mi fuerza, mi fortaleza de guerrero. Era un guerrero egipcio. Así que él dice: tuve que renunciar a muchas cosas. La gente lo aplaude, los invitados lo aplauden. Maravilloso, maravilloso Moisés, maravilloso. Se sienta Moisés y se para David. Dice: bueno, ahora va mi historia. Recuerdo mucho que cuando Dios me hace mi llamado, tuve que sacrificar la relación con mi padre y aún el rechazo de mis hermanos por querer ser el rey de Israel. Tuve que dejar de lado mi juventud, mi niñez, para enfrentarme a un gigante. Crecí muy rápido, Dios me maduró muy rápido, porque tenía un propósito conmigo. Con 16 años ya Dios me había estipulado como rey. Tuve que sacrificar la relación con mi hijo Absalón, que me persiguió por 16 años. Tuve que entregar a un hijo por haber fallado con Betsabé. Tuve que entregarle un hijo a Dios. Y todo el mundo aplaude, los invitados aplauden a David, y se sienta David, y se para Daniel, y dice: ahora es mi turno, dice Daniel. Recuerdo mucho que cuando Dios me llevó a Babilonia, no sé si me entiende a dónde voy, cuando me llevó a Babilonia, recuerdo mucho que primero, y yo creo que me mirarían a mí, primero tuve que ayunar 10 días, y yo: santo Padre, 10 días en donde no comí nada, solo legumbres, solo agua, porque no quería contaminarme con la comida del rey. Y no bastó eso, sino que un día a mis amigos los ponen delante de Nabucodonosor, y Nabucodonosor dice: si no te arrodillas ante la estatua que acabo de hacer, irán al horno. Estamos listos para hacer sacrificio, y prefirieron ser echados al horno antes que rendirse ante Nabucodonosor.
Y está Daniel contando su historia, yo creo que todos con la lágrima aquí, ¿no? ¡Wow! Y aplaudimos cuando Daniel termina, cuando Daniel dice, hice 3 semanas de ayuno, y ahí es cuando llegó el frío. Pero la gente no aplaudiría, la gente diría, ¡wow! ¡Qué sacrificio tan grande el que hiciste! Y de un momento a otro van pasando uno por uno hasta que llega tu turno. Y la pregunta es esta: ¿qué tendrías por decir en la sala de Moisés de lo que hiciste por Dios y para Dios? ¿O pasarías diciendo, no, cedo el turno? Dirías, no, yo cedo el turno más bien. ¿O estarías dispuesto a ponerte en pie y a decir, sabes, así como ustedes pelearon, hicieron sacrificio, yo también lo hice un día? Entregué esto, renuncié a esto, dejé esto. Pero sabes, a medida que yo lo hacía, yo veía que Dios me posicionaba en otro lugar. Y me posicionaba en otro lugar. Pero a medida que yo iba avanzando, Dios me pedía algo mayor. Así que yo lo entregaba con fe, porque creía que Dios me iba a entrar a un nuevo nivel. Así que yo entraba, yo ingresaba y logré hacer esto, no por mi elocuencia, no por mi fortaleza, no por mi inteligencia, no por los diplomas que tenía colgados. Logré llegar hasta allá por la cantidad de cosas que tuve que renunciar. Santo Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios mío, me estoy metiendo en un problema. Por favor, envía a sus hijos, no soy tan malo. Santo Dios. Y quiero terminar le cuento la historia de un joven que cada vez que Dios le pedía entrar a una nueva etapa, tenía que hacer algo, un sacrificio. Daniel. Y quiero ponerlo un poquito en el contexto bíblico, en el contexto histórico también, porque muchos de nosotros no sabemos mucho acerca de la historia de Israel, pero lo quiero contar. Después del reinado de David, que es catalogado como el mejor reinado o el reinado más próspero de Israel, en donde toda la tierra de Israel, desde Galilea hasta Judea abajo, fue conquistado todo ese territorio, se conoce como la Israel unificada. La Israel unificada. David logra eso. Se lo hereda a Salomón. Salomón, de una o de otra manera, lo sostiene hasta cierto tiempo, pero cuando él muere, usted conoce la historia, el imperio se divide, el reino se divide, y ahora hay un rey del norte y un rey del sur. ¿Cuánto tiempo pasó de reyes en Israel? 514 años pasaron. Eso es para que tome nota y datos curiosos, ¿no? 514 años pasaron desde David hasta el último rey de Israel. Ese último rey de Israel es asediado, es atacado por el imperio babilónico. Nabucodonosor I es el primero que llega hasta Israel. Y mire lo interesante de la historia. Cuando Nabucodonosor llega, no llega con una iniciativa de armas, no llega tomándose el territorio por armas, sino que llega diciéndole al rey de Israel, le dice, si tú nos pagas tributo, si tú pagas impuestos al imperio de Babilonia, los dejamos en la tierra, como que no hay problema, no hay lío entre los dos. El rey acepta, dice, perfecto, me parece maravilloso. Y empieza Israel a pagarle tributo a Babilonia, pero Israel se vuelve una provincia de Babilonia. Había muchas provincias en Babilonia. Susa, por ejemplo, donde estaba Esther. ¿Recuerda la historia de Esther? Era una provincia de Babilonia. Israel se convierte en una provincia de Babilonia. Pero mire el acto. El rey de Israel, ojo, busca hacer alianza con el rey de Egipto, con el faraón de Egipto. Y cuando él busca hacer alianza con el faraón de Egipto, ¿por qué busca hacer alianza? Porque Egipto se levanta contra Babilonia y empieza a pelear. Entonces Israel dice, aquí es la oportunidad. Así que se alía con Egipto y van juntos a la batalla, sin imaginarse que iban a perder la guerra. Cuando pierden la guerra, ya no hay negocio entre las partes. ¿Qué dice Nabucodonosor? Como fallaste, como te levantaste como enemigo con Egipto, ahora vas a sufrir las consecuencias. Destruyen el templo judío, el primer templo, el templo de Salomón lo destruyen. Más o menos le voy a decir en qué año pasa eso. El templo es destruido en el año 517 antes de Cristo. El primer templo. Destruyen su templo. Usted ya conoce la historia. Los sacerdotes, los inteligentes, los rabinos, los de ese tiempo, los que tenían una posición, los príncipes y los reyes, son deportados a Babilonia, son llevados a Babilonia. ¿Y quiénes quedan en Israel? Los huérfanos, las viudas, ¿sí? Dejan como lo que los pobres los dejan allá. Esos pobres con el tiempo se van a mezclar
¿Por qué? Porque no hay... La ley de Moisés, que decía, no te mezclarás con un pueblo pagano, con un pueblo extranjero, ¿sí? Pero como no había rabino o no había sacerdote que les enseñara la Biblia, porque ¿dónde estaban los sacerdotes? En Babilonia. Como no había quien les enseñase la ley de Moisés, pues ellos simplemente hacen lo que creen que es correcto. ¿Qué hacen? Se mezclan con los pueblos paganos. A ese pueblo se le conoce con el tiempo como los samaritanos. ¿Sí? ¿Ya entiende por qué la rencilla entre judíos y samaritanos? Porque el judío tenía una connotación de que el samaritano era ¿qué? Una mezcla, no era judío realmente. Estos están mezclados. Entonces se llevan a los mejores a Babilonia, entre esos a un grupo de 4 muchachos: Daniel, Azarías, Misael y Azarías, Misael. Uy, Dios mío, nos falta Biblia. Santo Dios, donde estuviera el apóstol nos regaña aquí. Ananías. Están los 4 muchachos allí. Después son cambiados sus nombres, ¿no? En Babilonio, Sadrach, Mesach y Abednego, pero eso ya es sumerio, ese idioma. Entonces están allí estos 4 muchachos, pero note toda la historia, ¿no? De dónde venían. ¿Por qué le pongo el contexto bíblico, el contexto histórico? Porque yo quiero que usted se ponga por un momento en la escena de dónde venía Daniel. Venía de un país en donde se vio por un momento la prosperidad, pero de un momento a otro cayó, declinó. Y el pueblo fue dispersado, el pueblo fue conquistado y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en medio de la cautividad, usted se va a encontrar que Daniel está en medio de un imperio totalmente pagano, porque usted ya conoce el trasfondo de Babilonia, totalmente pagano, totalmente perdido, y él está allí con sus amigos. Pero Daniel hace un compromiso en su corazón, aún con sus amigos, y ellos dicen: no voy a dejar que lo que me rodea y que lo que yo veo establezca mi posición en Dios. No voy a permitir que lo que me rodea derribe, destruya lo que yo he aprendido del rey. Así que usted va a leer el primer capítulo de Daniel, que él dice, y se propuso una cosa. ¿Qué se propuso? No contaminarse con la comida del rey. Ahora, el no contaminarse no era un hecho de simplemente de lujo, ¿no? Es que yo soy judío, entonces yo no me... No. El hecho de no contaminarse tenía 2 puntos claves. El no contaminarse con la comida del rey, primero, era porque no sabían la procedencia de la carne. Recuerde que el pueblo de Israel tenía una ley de Moisés que decía que ellos no podían comer cualquier animal. Tenían que ser unos animales específicos. Así que como ellos no sabían de dónde venía aquella carne, lo primero que ellos hacen es: no vamos a pelear con la ley de Dios. Yo no voy a contaminarme con eso. Y segundo, ellos sabían de antemano que todo alimento en Babilonia era consagrado a dioses paganos. El vino, el pan y las carnes eran consagradas a los dioses, a Marduk, dios babilónico. Entonces, como ellos sabían, ellos dicen: no vamos a contar. O sea, no era un asunto de que yo soy creído, soy judío y no quiero. No. El asunto es: yo, aunque esté en esta situación, no voy a negociar los principios de mi Dios. No lo voy a hacer. Y si tengo que sacrificar aún el alimento, lo voy a hacer, pero no voy a negociar un principio que Dios me ha dado. No sé si me está entendiendo. Así que usted va a ver las etapas de Daniel en Babilonia, y la primera etapa es con Nabucodonosor primero. Usted ya conoce la historia, los que han leído el libro de Daniel. Usted conoce que cuando estuvo Nabucodonosor, Daniel se convierte en un primordial del reino a causa de revelar sueños a Nabucodonosor. No solamente revela sueños, no solamente los interpreta, sino que los revelaba. ¿Por qué? Acuérdense que Nabucodonosor no se acordaba del sueño que había tenido. Ese sí fue peor, ¿no? Porque cuando le cuentan el sueño a uno, pues uno mira que se inventa, ¿cierto? Yo creo que es esto, ¿no? No, pero Daniel sí es una evidencia de Dios, porque ni siquiera se acordaba el emperador el sueño que había tenido. Así que Daniel no solamente interpretaba, revelaba sueños. Yo creo que lo que tú soñaste fue esto, y la interpretación es esta y esta. Entonces, Daniel empezó a tomar posición en el reinado de Nabucodonosor a causa, le voy a decir de qué, de que él nunca se contaminó, nunca negoció principios y empezó a ayunar. Diga conmigo: ayunar. Santo. Ayunar. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo Daniel en la primera etapa de su vida? Ayuno. Y sabe, cuando Dios vio que él ayunaba, empezó a posicionarlo en el imperio. Empezó a ponerlo.
Empezó a ponerlo, empezó a ponerlo. Tanto que usted va a leer en la Biblia que Daniel se vuelve uno de los príncipes de Nabucodonosor. Le tenían envidia, ¿recuerda? Le tenían tanta envidia que cuando él oraba 3 veces al día, fueron y le dijeron: Nabucodonosor, Daniel, al que tú prefieres, no está honrando la estatua ni está honrando la orden que tú diste de honrar a Nabucodonosor. Así que él está orando 3 veces al día. Le tenían envidia. ¿Por qué? Por su crecimiento, por su avance. Pero ¿qué hacía Daniel? Mira el secreto de Daniel. ¿Cuál era el secreto de Daniel? Sacrificio. Yo no me contamino con las cosas que me rodean. Yo hago un sacrificio. Y esto yo creo que hay una palabra para un joven aquí, no sé quién es, pero te tengo que decir, si tú no haces el sacrificio que Dios te ha pedido hacer, Dios no te va a accesar a otro nivel. Y el primer sacrificio es: no te contamines con las cosas que te rodean. Y creo que cuando yo digo jóvenes, el adulto dice: yes, no era para mí, gracias a Dios. No. A ti también te voy a decir algo. No te contamines. Llegó diciembre con su alegría. ¿Cierto? Ya llegó diciembre con su alegría. Y ahí es cuando empezamos una negociadera con Dios. Señor, te fui fiel todo el año. Yo creo que una copita, un cunchito. Dígale que tiene a su lado: el 99% de obediencia es desobediencia para Dios. Santo. El 99% de obediencia es desobediencia para Dios, porque Dios no te pide el 99, Dios te pide el 100. Así que no se trata, llegó diciembre y ahí es donde empezamos los hermanitos, ¿no? Empezamos a escuchar a pastor, pero no al pastor Marcos, sino a pastor López, y empieza una cosa, y empieza como que la primera, mira, ¿quieres accesar una etapa en el 2018? Santo Dios. ¿Quieres entrar a un año de bendición? ¿Quieres entrar a un año de avance en tu casa y en tu familia? Primer sacrificio de Daniel: no negocies tus principios. Santo Dios. Nunca negocies lo que Dios te ha dado. Y con esta palabra espero que la iglesia no se desocupe en diciembre. Santo Dios. Segunda etapa de Daniel. Segunda etapa. Gracias a Dios son 25 etapas. Gloria a Dios. No, tranquila, son solo 4. La segunda etapa de Daniel están descritas desde el capítulo 7 en adelante. Y la segunda etapa es porque cambia el rey, cambia el reinado. Y usted se va a dar cuenta que allí el que toma el poder, el que toma la autoridad, es el hijo, un descendiente de Nabucodonosor, que se llama Belsasar. Ahora vaya conmigo al libro de Daniel, por favor. Versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Usted se va a dar cuenta que hay una tremenda revelación de lo que ve Daniel y experimenta Daniel. Pero ¿por qué Daniel tiene derecho? ¿Por qué Daniel tiene derecho a ver visiones de Dios y a entrar a ese nivel de gloria? Dígame. Porque en la primera temporada con Nabucodonosor, él había demostrado ser una fuente confiable para Dios. Así que cuando está Belsasar, el próximo rey, Dios empieza a revelarle cosas tan profundas y lo accesa a un nuevo nivel de gloria a causa de lo que en el primer nivel había hecho. Pero entonces Dios en la segunda, usted se va a dar cuenta que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va ¿qué? De aumento en aumento hasta que el día se perfecciona. Entonces cuando Daniel está en esa etapa, ve visiones, cualquiera se sentaría y diría: ya veo visiones, entonces gloria a Dios. Pero entonces Dios dice: no, Daniel, necesito ingresarte a un nivel aún mayor. Usted diría: ¿qué es mayor que ver visiones y tener sueños de Dios? Bueno, hay muchos. Dígale que tiene a su lado: no has visto ni el 5% de lo que es Dios. No lo has visto. ¿Tú creíste que el encuentro y que los cultos lo eran todo? No. No has visto lo mínimo de lo que es Dios. Así que Dios le dice a Daniel: te tengo que accesar a otro nivel. Y usted se va a dar cuenta que con Belsasar se levantan unos nuevos ataques. Se levanta un nuevo opositor para Daniel, porque Belsasar tiene una visión de una mano que escribe en la pared. Usted recuerda esa visión, ¿no? Escribe en la pared algo. Ningún astrólogo, ningún mago puede descifrar lo que está escrito por la mano de Dios. Así que es llamado Daniel, ¿sí? Y Daniel da la revelación a Belsasar. Pero ahí usted se va a dar cuenta, cuando usted sigue leyendo todo el capítulo 5, usted se da cuenta de la envidia que tienen acerca de Daniel. Así que el Señor dice: Daniel,
se te levantó el gigante y yo te quiero promocionar, tienes que hacer algo. ¿Qué cree que hizo Daniel? Aquí ya hizo un sacrificio, pero ya no era el ayuno. Aquí su sacrificio fue una entrega absoluta y una dependencia total a Dios. No se movía por lo que él creía, él se movía por lo que Dios le decía hacer. Entonces usted va a ver allí la tercera etapa, capítulo 6, tercera etapa de Daniel. Hay un nuevo rey, hay un nuevo emperador, Darío. Y mire lo que dice el 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Adivine, entre el grupo de los sátrapas, ¿quién estaba? Daniel. Así que Daniel es convocado por Darío y le dice, vas a tomar la posición, el tercer puesto del reino va a ser tuyo. En el reino tú eres el tercero. Lo que tú digas se hace. Pero se levanta un nuevo enemigo. Y usted lo va a ver ahí en el capítulo 6, versículo 3, dice, pero Daniel mismo era ¿qué? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, santo, lea eso, ¿qué había en él? Un espíritu superior. ¿Cuántos quieren tener aquí un espíritu superior? Aprenda el secreto de lo que hizo Daniel. ¿Qué hacía Daniel constantemente? Oraba, ayunaba, sacrificaba, no negociaba principios, se sostenía, se mantenía. Lo voy a decir. ¿Por qué le conté la historia de Israel? Porque yo quiero que usted se dé cuenta que él no estaba en su tierra, él estaba en otro lugar, era otro ambiente. Porque cualquiera se puede excusar y decir, pero es que era Daniel. Sí, pero no estaba en una situación sencilla, estaba en un ambiente que era difícil, que era pesado. Y Daniel no era un adulto tampoco, era un joven apenas, era un muchacho cuando empezó. Después sí va pasando el tiempo, pero cuando empezó era un muchacho. Jóvenes, era un muchacho que nunca negoció la ley de su Señor, nunca. Y a medida que Dios veía que a temprana edad él sacrificaba y él no negociaba y él entraba en ayunos y él entraba en oración, el Señor le decía, Daniel, accesa a otro nivel, eres el tercero del reino y te voy a poner a cosas grandes. El rey Darío pedirá consejo de ti a causa de tu espíritu grande. ¿Cuántos quieren tener un espíritu superior? Le digo algo, cuando hay un espíritu superior uno no lucha para que la gente se caiga. Santo. Porque el mismo espíritu superior, la gente dice, ¿qué carga este hombre? ¿Qué tiene? ¿Se acuerda de Moisés? Cuando baja del monte. ¿Cómo baja él? Él ni cuenta se había dado. Ni cuenta, mire esto, bajó con su rostro iluminado. Y él ni cuenta cuando baja y el pueblo le dice, Moisés, no podemos verte al rostro. Deberías ponerte un velo porque la gloria de Dios te acompaña. ¿Y qué pasó? Que la gente seguía a Moisés. Cuando uno tiene el espíritu superior, cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo, uno se vuelve un imán para la gente. La gente lo sigue. Mire, esto es un reto para nosotros para el crecimiento. Vuelvo y le digo, aquí no hay estrategia que valga. Sí, la vamos a hacer porque necesitamos sostener. Pero aquí lo que vale es que usted sea alguien que esté sumergido e impregnado de la presencia de Dios. Y cuando eso pasa, te vuelves un imán. La gente te sigue. La gente dice, hay algo en ti. No sé tú qué tienes. No sé por qué, pero te voy a dar el trabajo a ti. Yo no sé qué. Tu hoja de vida tiene algo diferente. Tú no tienes doctorado. Tú no tienes maestría. Pero siempre que yo leo tu nombre, hay algo ahí que no sé qué es. Y te escojo a ti. No sé por qué. Te escojo. Espíritu superior. Una revelación mayor. Eran hombres. Daniel y sus hermanos y sus amigos eran hombres con espíritu superior. Sacrificio, diga conmigo sacrificio. Dígalo otra vez, sacrificio. Y entonces allí está Daniel. Y mire la oposición, ¿no? Cuando Daniel supo, versículo 10, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara. ¿Qué hacía Daniel? Quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces le despertó la envidia de los que estaban a su alrededor. Fueron y le dijeron a Darío, mira lo que está haciendo Daniel. Daniel desde Nabucodonosor no para de hacer lo que se le da la gana. Yo creo que si Daniel estuviera aquí, él respondería, ¿qué me importa? Al fin y al cabo yo obedezco a Dios, no obedezco a las leyes de Babilonia.
Y le tenían tanta envidia que la orden era, y engañaron a Darío, usted puede leerlo en su casa, engañaron a Darío que él firmara un edicto, que aquel que no respetara la norma de Darío sería echado a un foso de leones. Darío no sabía por qué lo habían engañado, porque Darío amaba a Daniel, era el tercero del reino. Entonces, cuando le cuentan de Daniel, Darío no puede hacer más. Daniel dice, ya lo firmé, ya lo sellé, así que tengo que cumplir la orden. Lleven a Daniel, con mucho asombro de Darío, dice, lleven a Daniel al foso de los leones. Meten a Daniel en el foso de los leones. Ahí ya Daniel no era un muchachito, ahí Daniel ya tenía su edad ya avanzada. Y lo meten en el foso de los leones y Darío está preocupado. De hecho, la Biblia dice que Darío lo deja allí toda la noche, no duerme. Mire lo que hace un hombre de sacrificio, impacta otras vidas. Porque dice que esa noche Darío no comió. Darío ayunó. Pero es un impío. Sí, pero un hijo de Dios lo impregnó. Dice la Biblia que Darío no comió, no entró alimento en su boca y no durmió, o sea, veló. Este hombre era más que nosotros, ayunó y veló. Campeón este Darío. ¿Por qué? Porque uno lo impregnó de eso. Y a la mañana dice la Biblia que fue corriendo al foso y sacó la piedra y él esperaba escuchar la voz de Daniel. Yo creo que en su corazón decía, ojalá esté vivo este muchacho. Bueno, este señor ya. Y se asomó y dijo, Daniel. Y adivine qué pasó. Daniel contestó, Señor. Dígame si eso no es sobrenatural. Dice la Biblia que en la noche entró los ángeles de Dios y sellaron la boca de los leones. ¿Y sabe qué es? Mire la incredulidad. La gente decía, no, es que dieron alimento a los leones y estaban llenos, por eso no se tragaron a Daniel. Entonces, ¿sabe qué hace Darío? Manda a coger a los sátrapas que habían humillado a Daniel, los manda a amarrar y los mete. Y dice la Biblia que ni siquiera habían alcanzado a llegar a la mitad del foso cuando ya habían sido despedazados por los leones. Y por último termino con esto, cuarta etapa de Daniel. Aquí viene un nuevo rey, Ciro, rey de Persia. Recuerde que Persia hace batalla contra Babilonia, vence Persia. Y Ciro es una respuesta de Dios al pueblo de Israel, porque Ciro da la orden de que todos los que están deportados en Babilonia regresen a su tierra. Regresen a su tierra. Ahora, ¿cómo iban a encontrar la tierra? Devastada, destruida, no había templo, estaba caído el templo, estaba en llamas su tierra. Estaba destruido completamente. Ahí todavía no aparece Nehemías, aunque está primero en la Biblia. Eso no es orden cronológico. Nehemías aparece mucho tiempo después a reconstruir eso que estaba caído. Entonces, ¿qué hace Daniel? ¿Qué hace Daniel en ese lugar? Vaya conmigo a Daniel, capítulo 11. Versículo 31. Mira el secreto de Daniel. Daniel, cada vez que Dios lo metía a una nueva etapa, él no decía, estoy conforme, ya tengo todo ganado. No, al contrario, entre más accesaba con Dios a un nuevo nivel, ¿qué hacía Daniel? Oraba más, ayunaba más. Y mire lo que dice aquí, cuando por fin ven que Ciro está gobernando y pueden regresar a su tierra, mire qué hace Daniel en el versículo 31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. ¿Qué hace Satanás? Mire lo que hace Satanás. ¿Qué hace Satanás? Se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. ¿Sabe que a Satanás no le gusta que la iglesia haga sacrificio? ¿Por qué? Porque él sabe que un pueblo que hace sacrificio obtiene respuesta de Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? No hagan sacrificio, no es necesario. Y empiezan las mentiras. No ayune, eso es para los fanáticos, para los religiosos. Deje que eso es para los pastores. Ellos tienen que ayunar porque son los que dirigen la iglesia. ¿Usted para qué? Siga creyendo en eso y usted no va a ver nunca avance en su casa. Porque recuerde esto: tu casa no depende del pastor, tu casa depende de ti, sacerdote y sacerdotisa de Dios. 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo, santo Dios, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. Aquí hay un pueblo de Dios que se esfuerza por él. ¿Qué hace Daniel entonces al ver toda esta devastación? ¿Qué hace Daniel al ver toda esta ruina? ¿Qué hace Daniel al ver que todo esto se fue al piso? Daniel hace una intercesión. A ver si está en el capítulo 9.
Daniel hace una intercesión profunda. Capítulo 9, versículo 3. Y dice Daniel, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole ¿cómo? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Nota que cada vez que Daniel entra en una nueva etapa, en la primera etapa hizo un ayuno de 10 días. En la segunda etapa oraba 3 veces al día. En la tercera etapa oraba intensamente a Dios. Pero en la cuarta etapa oraba, rogaba, ayunaba, hacía cilicio, una actitud de quebranto, y ceniza sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque a medida que Dios me accesa a un nuevo nivel, mi sacrificio tiene que ser mayor. Santo Dios. Tiene que ser mayor el sacrificio. A medida que Dios me accesa a un nivel, mayor el sacrificio, mayor el sacrificio. Y usted ya conoce allí la historia, que Daniel entra en una intercesión profunda, y es tan profunda la intercesión que Daniel hace que Dios envía al mismo ángel, Gabriel. Y Gabriel le dice, sabes, desde el día en que dispusiste tu corazón a entender los misterios, la oración de Dios, yo fui enviado, pero tuve oposición en los aires. Y días después llegué yo aquí para decirte lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Le digo algo, a medida del sacrificio mayor va a ser la oposición. Pero ¿qué va a parar esa oposición? Que tú no desistas de tu sacrificio. Daniel persistía. Daniel no paraba. Y aunque no encontraba respuesta, seguía orando, seguía orando, seguía orando, seguía intercediendo, hasta que a los 10 días llegó Gabriel y le dijo, desde el día en que abriste tu corazón, que dispusiste tu corazón, yo ya había sido enviado, pero hubo oposición. Pero ¿sabes por qué estoy aquí? Porque tú no desfallaste, tú no te rendiste, tú no dejaste de clamar, tú no dejaste de orar. Y usted ya conoce la oración de Daniel allí. Daniel se postra y dice, Señor, hemos fallado, yo, mi casa y mi pueblo hemos fallado. Y por eso está en ruina nuestra nación. La misma oración que hace después Nehemías. Por favor, escucha nuestro clamor. Cuando Dios va a escuchar un clamor, iglesia, cuando en la mitad de ese clamor hay un sacrificio de la iglesia. A alguien le estoy hablando en esta mañana. Etapas. En la medida en que Dios te accese a una nueva etapa, hay algo que el Señor te pide que hagas en esa etapa. Usted me hará la pregunta, ¿por qué Dios pide eso? Le voy a decir por qué. Porque lo que tiene un proceso en Dios tiene firmeza. Dios no actúa en inmediateces. Dios no hace eso. Dios no te quiere malcriar, hijo. No lo quiere hacer. Él quiere que todo lo que tú obtengas sea un proceso. Un proceso. Porque decía mi abuelita muy sabia en su sabiduría, ella decía, porque lo que sube como palmera, porque a Dios le encanta el proceso, porque lo que tiene proceso tiene firmeza. ¿Y qué es ese proceso? Entrega absoluta, sacrificio constante. Y yo quiero hacer un llamado de atención, y con esto termino, quiero hacer un llamado de atención a la iglesia del Señor Jesús. Iglesia, escucha la voz de Dios para este tiempo. La iglesia primitiva oraba, ayunaba, intercedía. Y dice la Biblia que crecían, se tomaron imperios, se tomaron naciones completas por su sacrificio, por su entrega. Hoy en día estamos en una temporada de facilismo, de inmediatez, de si no me funciona entonces me voy, y los vemos constantemente. ¿Cuántos van a nuestros encuentros y cuántos siguen aquí? ¿Por qué? Porque no me respondiste rápido, entonces yo me voy. ¿Sí? Y esperamos recibir cosas de Dios, revelaciones de Dios, sin que no paguemos algo previamente. Y no funciona así. Escucha la voz del Señor, iglesia, y el Señor te dice, es tiempo de que se levante el remanente de sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Cuál va a ser la historia que tú le vas a contar a tus generaciones del sacrificio que hiciste? ¿Cuál va a ser la historia que vas a contar en los cielos a los hombres de fe cuando estés allí con ellos? ¿Qué diste por Dios? Le digo algo, Colombia, y tengo una carga profunda. Yo creo que el pastor me ha impregnado de esa carga. Tengo una carga profunda por Colombia.
cada vez más y más vemos cómo esto va de para atrás y no para adelante. Y cada vez salen noticias más. Y una vez diciéndole, Señor, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Señor decía, hay que actuar. Dijo, sí, amén, pero el sacrificio tiene que ser mayor. Mayor. ¿Sabe cuándo Dios respondió el clamor de Israel para liberarlos de Egipto? Cuando ellos se reunieron y dijeron, hay que clamar a Dios. Dice que el clamor de Israel subió hasta Dios. ¿Se acuerda que le dice a Moisés? Le dice, Moisés, el clamor de mi pueblo subió hasta mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue cualquier clamor, fue un clamor diferente. 430 años llevaban en Egipto y un día alguien dijo, me cansé de esta etapa de esclavitud que estamos viviendo, me cansé, vamos a clamar. Y el pueblo se unió y el pueblo dijo, amén, vamos con eso. Y empezaron a clamar y empezaron a orar. Y Dios dice, el clamor subió hasta mis oídos, y por eso les envió a Moisés. Le voy a decir algo muy profético. Dios va a enviar al hombre de Dios para el gobierno colombiano cuando su iglesia clame y clame hasta que el clamor suba a los cielos. Amén, reciba eso, por favor. ¿Cómo lo sabes, Dani? Estados Unidos fue un ejemplo de eso. ¿Usted cree que lo que están pasando ellos ahorita fue producto de la casualidad? No. Lo que ellos están afrontando ahorita con Donald Trump Ahora le estoy diciendo, eso es como Ciro, o sea, esto es un impío, pero hace las cosas de Dios, no sabemos por qué. Sí, de verdad, no le estoy diciendo que Trump se ha convertido ni nada por el estilo. Pero le digo algo, este hombre está actuando en favor de la iglesia de los Estados Unidos. Pero le voy a decir algo, el pastor Marco me decía, Estados Unidos lleva 12 años orando por un hombre como Trump. 12 años orando. Hasta que un día, aunque los pronósticos y las estadísticas y todo el mundo, hasta el pueblo cristiano, no lo quería, porque le digo algo, lo que Dios pone, no lo mueve el hombre, nunca. Ante todas las circunstancias difíciles, Trump subió al poder. ¿Y por qué subió? ¿Por la votación de la gente? Sí y no. Le voy a decir por qué. Sí, la gente sí votó, pero le voy a decir, hubo una oración previa de 12 años de gente intercediendo, de gente clamando, hasta que un día Estados Unidos despertó y empezó a recordar sus fundamentos. ¿Y cuáles fueron los fundamentos de Estados Unidos? La palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a Estados Unidos a hacer aldeas en los Estados Unidos? Bautistas. Llegaron a Estados Unidos. Averigua la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Por una iglesia que se unió y clamó al Rey de los cielos, que hizo sacrificio, que entregó, dice Marcos Brunet, Dios envía fuego solamente cuando en el altar del sacrificio está la carne puesta. Santo. Hay algo en tu vida que tú tienes que renunciar y dejar ya para entrar a la nueva etapa. Hay algo que Dios te ha dicho, te lo he dicho por mucho tiempo y no has querido hacerlo. No has querido negociar y sigues viniendo a consejerías y sigues diciendo, ¿será que sí? No, yo más bien voy a una consejería a ver si... No. Si Dios te lo dijo, hazlo ya. Hazlo ya. Mira, deja de fatigar a los pastores en consejería. Déjalos que ellos hagan lo que tienen que hacer en Dios. Porque le voy a decir algo, me parece muy curioso que la gente viene a consejerías con una decisión ya tomada. O sea, no viene a recibir un consejo, viene que le reafirmen la decisión que ya tomó. Pastor, me voy a divorciar. Entonces el pastor dice, pero usted no viene a pedirme un consejo, usted creo que viene a que yo le diga, sí, bien hecho, gloria a Dios, vaya. Entonces, no desgastemos a nuestros pastores haciendo lo que no tienen que hacer. Si Dios te lo dijo, hazlo ya. Si Dios te lo dijo, hazlo ya. Sacrificio. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac? Ponte sobre tus pies. Solo ante ti yo me inclino.